Crónicas, capítulo 34, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levita de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumento de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de la obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y lo dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jaras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí,
que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de su padre. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de su padre, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuánto dicen amén a la palabra de Dios? Josías significa el Señor sana, y bien que Dios lo utilizó para sanar a esa nación. Dando honor a su nombre, Josías buscó justamente la sanidad espiritual para su pueblo. Un avivamiento espiritual solo es posible cuando las personas se entregan como instrumento en las manos de Dios. Y yo que en esta noche quiero hablar justamente de un avivamiento espiritual sobre cada uno de nosotros. Así como hubo un avivamiento espiritual en el tiempo de Josías, también yo creo que en este 2014 Dios quiere producir un avivamiento espiritual en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Un avivamiento está justamente en la soberanía de Dios, en el plan de Dios para producirlo. Pero Dios se vale justamente de instrumentos escogidos para que esto pueda suceder. Y el cronista nos da una serie de detalles decisivos de cómo se produjo el avivamiento espiritual en el tiempo del rey Josías. ¿Cómo es que se produjo ese avivamiento espiritual? Un avivamiento espiritual, anótelo por favor, en primer lugar se produce cuando realizas una limpieza total en tu vida. La palabra nos dice que Josías no dejó en pie un lugar de adoración a otros dioses. Derribó todos los altares donde se ofrecían adoración a otros dioses. Por lo tanto, es interesante que nosotros también podamos recorrer cada área de nuestra vida, no dejando ningún lugar como excepción, donde se encuentra algún vestigio de idolatría. Nosotros deberíamos derribarlo en el poderoso nombre de Jesús, para que esto se constituya en nosotros un modelo de vida, vivir sin adorar a ningún otro Dios. Usted sabe que el hombre y la mujer fueron hechos o fueron creados para adorar algo. En este caso, nosotros sabemos por la Escritura que el hombre fue creado para adorar a Dios. Ahora, cuando el hombre no adora a Dios, indudablemente por causa de su tendencia, como fue creado, va a adorar a otra cosa. Va a poner en lugar de Dios a otro Dios. En la antigüedad adoraban a Baal, adoraban a la diosa Acera,
adoraban a Quemón, adoraban a otros dioses que ellos decían, este fue nuestro creador, este es el que da producto a la semilla del campo, para el campo, este es el que produce la lluvia para que nosotros podamos tener abundancia, y le daban ese honor a Baal, a Asera, a Quemón y a otros dioses. Y la ira de Dios se encendía justamente contra estos que adoraban a otros dioses. La adoración a otro dios o a otra cosa que no sea Dios se llama idolatría. Es el pecado de idolatría. Dios no comparte su adoración con nadie. Dios no comparte que tú puedas amar a otra cosa que no sea Dios. Por eso el primer mandamiento es que nosotros debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con todo nuestro ser, porque ese es el primer y gran mandamiento. Tu vida solamente va a encontrar orden cuando le des a Dios el lugar que corresponde a través de la adoración. Idolatría, entonces, podemos decir que es todo aquello que quiera ocupar el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. Muchas veces hasta en nosotros ocurre la tragedia de que la esposa ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. El esposo ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Uno puede hasta convertirse en una persona que parece que si se le muriera la esposa no encuentra más razón para vivir. Si se le muere el esposo no encuentra razón para vivir. Si se le muriera un hijo no encuentra razón más para vivir. Lo que pasa es que la esposa o el esposo o el hijo ocupaba un lugar que le correspondía solamente a Dios. Cuando Dios está ubicado en el lugar que le corresponde a nuestro corazón, todo lo demás se ordena. Por eso primero y número uno y absoluto es Dios. Si te faltara las demás cosas, a lo mejor se pueden reemplazar o pueden ubicarse donde corresponde, pero si Dios te falta de su sitio, usted está más perdido que el mismo diablo. No encuentra sentido a su vida, todo está pata para arriba, está mal, está trastornado. No tiene sentido su vida sería un total desastre. Pero ubique a Dios número uno y después se va a ubicar su esposa, después se va a ubicar sus hijos, después se va a ubicar la iglesia, después se va a ocupar el servicio, después se va a ubicar el trabajo. Pero imagínense, hay personas que ubican a Dios por debajo del trabajo. Pierden su trabajo y su vida no tiene sentido. Hay personas que ubican a lo mejor a la familia en el lugar que le corresponde a Dios. Se pierde su familia y ya ni Dios tiene sentido para ellos. Por eso es que están enojados contra Dios, por eso es que hasta se rebelan contra Dios, porque Dios estaba mal ubicado en el orden de prioridad de su corazón. Por lo tanto, ¿qué cosa o quién ocupa el lugar? ¿Quién está usurpando el lugar que le correspondería ocupar a Dios en tu vida? Ojalá que en esta noche, si querés experimentar un verdadero avivamiento en este año, lo pongas a Dios número uno en tu vida. Amén. En Judá y en Israel no estaba pasando eso. La idolatría ocupaba el lugar que le correspondía a Dios. Por esto, cuando Dios levanta a Josías, lo primero que hace es derribar todos los altares donde se adoraba a otros dioses. Quitó todos los dioses que había sobre esa tierra que le pertenecía a Dios. Pero lo segundo que hace fue reparar el altar de comunión con Dios. No puede haber despertar, no puede haber avivamiento espiritual si no reparas tu lugar de comunión con Dios. Y para reparar algo, primeramente tienes que llegar a aceptar que tal cosa está en ruina. Nadie va a llevar el zapato al zapatero para ser restaurado si primeramente no acepta de que no tiene más suela o no tiene más taco. Pero si realmente llega a la conclusión porque ya no puede caminar más bien o sufre cada vez que se pone ese zapato, dice, me parece que lo tengo que llevar al zapatero. Y zapatero como hurtado no hay, ¿no? Y uno lleva a que se restaure, a que se repare. Pero primero tiene que haber una aceptación. ¿Será que en esta noche usted puede aceptar de que necesita ser reparado o restaurado por Dios? Porque si no hay una aceptación, Dios no puede echarle mano. Así estaba el lugar donde estaba para ser manifestada la presencia de Dios. No había un lugar
restaurado, reparado para que Dios se volviera a manifestar en esa gran nación llamada Israel. Con gran dedicación, con entusiasmo, edificaron ese lugar que estaba en ruina. ¿Se imagina una nación que era portadora del nombre de Dios? El templo donde se manifestaba la presencia de Dios estaba arruinado. ¿Y quiénes lo arruinaron? Los reyes, los gobernadores, los que tenían a cargo llevar adelante la nación de Israel, destruyeron el templo de Jehová. Israel es la única nación que tiene como bendición ser el pueblo de Dios. Nosotros somos un injerto, nosotros somos como agregado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ellos no tenían templo, no tenían altar donde Dios se podía manifestar. Antes Dios lo hacía de esa forma. Se manifestaba en un lugar llamado Santísimo, en el Arca del Pacto. Allí estaba el lugar de manifestación de Dios. Hoy Dios no necesita templo para manifestarse. Si esto se cayera o esto se destruyera, no importa, porque Dios hoy no se manifiesta en un templo hecho de manos de hombre. Dios se manifiesta en cada corazón. Amén. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que somos templo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Por lo tanto, nosotros somos como templos ambulantes, y donde nosotros vamos, donde entramos, donde trabajamos, donde nos movemos, llevamos la poderosa presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que note cómo incluyeron a los expertos en el tiempo de restauración, a los expertos en el área instrumental y del canto, en el tema de la restauración, porque es natural que cuando hay avivamiento espiritual, el corazón quiere expresar su alegría adorando con gozo al Dios verdadero. Amén. No existe avivamiento espiritual, sino también hay un resurgimiento en el área de la alabanza a Dios. Cada avivamiento fue precedido también por alabanzas, cantando a Dios de una forma nueva, única. Cada avivamiento trajo sus alabanzas a Dios. Israel alababa a Dios de una forma especial en aquel tiempo. Y ellos dijeron: tenemos que restaurar el altar de la presencia de Dios, pero también como consecuencia vamos a restaurar nuestra alabanza a Dios. ¿Cuánto necesita en este tiempo, este año, restaurar el lugar de la manifestación de la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no doblas tu rodilla en tu lugar de búsqueda de Dios? ¿Será que tus rodillas están endebles? ¿Será que tus rodillas están paralizadas? ¿Será que el lugar donde le has dedicado para buscar la presencia de Dios, cuánto hace que no lo visitas? Y doblás tus rodillas y buscas intensamente el rostro de Dios hasta encontrarlo. ¿Cómo anda tu tiempo de dedicación, de búsqueda de Dios? ¿Sabe cómo se nota cuando una iglesia no ora? Porque si nosotros no oramos en privado, menos vamos a orar en público. Cuando alguien dirige la oración y usted está en otra y a usted no le interesa, o usted está mirando el celular, o está con los ojos abiertos, extraviado, mirando para otro lado, es porque usted no tiene vida de oración. Cuando usted no le nace de orar ni siquiera en el culto, es porque está en terapia intensiva espiritualmente. Tiene que pensar que usted tiene que echarle mano a su vida espiritual. No puede seguir de esa forma. Tiene que aceptar su situación espiritual. Tiene que decirle: Señor, no puedo pasar un culto más sin hacer algo con mi vida espiritual. Tengo que entender que orar es una necesidad prioritaria, es número uno. Si usted no se comunica con Dios, pierde poder espiritual. Si usted no se comunica con Dios, no hay justamente una fluidez del cielo hacia la tierra sobre su vida. No hay pedid y se os dará, no hay buscad y hallaréis, no hay golpead y se os abrirá. No hay clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay manifestación del poder de Dios. Pero si no hay oración, mucho menos va a haber alabanza. Porque la alabanza nace de un corazón agradecido y de un corazón que está en plena comunión con Dios. ¿No le pasa que cuando está bien con Dios tiene el deseo de cantar?
Y canta donde sea, canta en el colectivo, canta andando en la moto, canta andando en el auto, quiere escuchar alabanza, quiere de alguna forma proveerse de nueva música o de la música que cantamos en el culto. Usted dice, ¿dónde puedo obtener esa música para adorar, alabar el nombre de mi Dios? Usted cambia la cumbia santafesina por una cumbia de Dios, cambia algún rock que escuchaba por la música pop que se canta justamente en nuestros cultos, cambia de ídolo. Antes escuchaba a estos ídolos que lo llevan a la nostalgia y le llena la mente de adulterio, de fornicación y de toda clase de inmundicia. Ahora cada vez que usted escucha alabanza a Dios y la canta, la santidad es su bandera. Amén. Viene sobre usted el poder de la presencia de Dios. Mi hermano, escúcheme, si no ora, cante. Y cuando esté cantando, después póngase a orar. Pero no puede haber una cosa sin la otra. Y cuando hay oración hay alabanza. Y cuando hay alabanza también va a haber oración. Amén. Pero algo tiene que suceder en su vida. Hermano, quiero un consejo. Queme todos esos CD que antes tenía de esta música de este mundo. Queme su cassette si es antiguo. Quémelo también, rómpale la cinta. Provéase de alabanza a Dios. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero no solamente cuando cantamos aquí en nuestra reunión. Cuando usted canta con todo su corazón en la casa, hermano, los demonios huyen. Cuando usted canta con todo su corazón en el trabajo, se va a manifestar la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando usted canta y alaba a Dios en el colectivo, la gente se va a sorprender y va a decir, ¿qué le pasa a este loco? Pero va a decir, ¿cómo me gustaría tener lo que esa persona tiene? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que restauró el lugar de culto a Dios, restauró el lugar de comunión, pero también un avivamiento se va a producir cuando le das a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Yo no sé si podés encontrar o llegaste a encontrar la palabra de Dios en tu vida diaria, en lo cotidiano, haciendo tus tareas. Se pusieron a trabajar en el templo. Había tantos escombros, había tanta mugre que sacar, había tanto desperdicio que sacaron toneladas de ese lugar de adoración a Dios que se utilizaba para guardar basura. Y entre todas esas cosas que estaban allí desarregladas y desatendidas, los albañiles hacían su tarea, todos los que tenían que trabajar con unas clases de piedra especiales también están haciendo su tarea, los armadores, los que trabajan con la madera, estaban haciendo toda su tarea y de repente viene alguien y dice, ¿a que no saben lo que encontré? Encontré la Biblia. Encontré la ley, encontré la palabra de Dios. No creo que haya tanto desorden en su vida que usted nunca encuentre la Biblia, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Que uno viene al culto y dice, che, ¿dónde pusiste la Biblia? Y si la guardaste hace 7 días ya, ¿te acordás? Está llena de polvo. Ah, perdón, estaba allá en aquel lugar. Pero hay veces que nunca encontramos la Biblia. En el andar diario, en la vida cotidiana. ¿Podés o pudiste hallar ya la palabra de Dios en tu vida, en tu andar diario? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Ocupa un lugar antes de ir a trabajar la palabra de Dios? ¿Cuántos desearían o desean que Dios le hable? Bueno, Dios puede hablar contigo todos los días. ¿Pero cómo? ¿Cómo le puedo oír? ¿Cómo le puedo escuchar? Dios ha dejado su palabra. Amén, para que nosotros le podamos leer. Yo hablo con Dios, pero Dios me habla a mí a través de la palabra, a través de la Biblia. Todos los días usted tiene el privilegio de hablar con Dios, pero si no leo, si no me tomo un tiempo para estar a solas con Él, leyendo la palabra o estudiando su palabra, jamás Dios me va a hablar. Hilcías fue al rey y le dijo, rey, tengo 2 noticias para darte, una buena y una mala. O 2 buenas, como quiera tomarla. Pero, ¿cuál es la buena? Terminamos la obra del templo. Y el rey habrá dicho, ¡gloria a Dios! Y la segunda, no sé si es buena o mala, pero quiero decirte algo, encontramos el libro de la ley. ¿Cómo? Sí, encontramos la Biblia.
Usted puede pensar un poquito que lo que gobernaba Israel era la Biblia, la palabra de Dios. El único pueblo que tenía una ley como corresponde era Israel. ¿Qué pueblo, qué nación como ustedes? Se dijo en algún momento que Dios le dio leyes, estatutos, decretos para que existiese la justicia, reinase la equidad, el juicio, el sentido común. Pero claro, cuando Israel dejó a un lado la palabra de Dios, dejó a un lado la ley y se gobernaban por su instinto o por su sentido común, gobernado por el pecado, Israel se corrompió, se echó a perder. Entonces, ¿cómo guiaban al pueblo? A través de la carne, a través de la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Un caos. ¿Se imagina una familia viviendo sin rumbo, sin norte, sin algo que los guíe? ¿Se imagina una familia cristiana que nunca lea la palabra de Dios? ¿Se imagina un hijo de Dios que dice conocer a Dios, que dice ser portador de la presencia de Dios, nunca anoticiándose de lo que Dios dice para él? Es un caos, es un despropósito. No puede existir un cristiano, no puede ser cristiano uno si no lee la Biblia. Podría ser simpatizante, podría ser hasta fanático de Cristo o de Dios, pero no es un verdadero creyente, no es un verdadero hijo de Dios, alguien que no ora, no lee la Biblia y no hace lo que corresponde. Es como dijo Jesús, es un hipócrita, es un actor, porque la palabra hipócrita significa actor. Actúa a ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, pero en realidad no lo es, porque no tiene guía, no tiene algo que lo oriente, no tiene rumbo, no tiene la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel. Era el pueblo de Dios, pero no conocía la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué clase de despertar, de avivamiento se comienza a producir en la vida de esta nación? Dios comienza a despertar al rey. Cuando el rey escucha lo que se decía en la palabra de Dios, y entre una de las cosas que se podría haber leído fue Deuteronomio 28:36. ¿Lo quiere leer? Deuteronomio 28:36. Deuteronomio 28:36. Me imagino que cuando el rey escuchó esto, algo le habrá pasado, ¿no? Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Me imagino que cuando el rey escuchó eso, que era como condenación o fruto de las consecuencias de la desobediencia, el rey rasgó su vestidura. El rey dijo, estamos fritos, estamos condenados, estamos mal. Así como vamos camino a la ira de Dios, a la condenación de Dios, a cosechar el fruto de la desobediencia. El rey no pudo hacer otra cosa que arrepentirse y demostrar su arrepentimiento rasgando su vestidura, según el verso 19. ¿Cuál es tu reacción al leer la palabra de Dios? ¿Nunca te conmovió leer la palabra? ¿Nunca te sorprendió? ¿O nunca es como que te ponen así como una cachetada y te despiertan diciendo, ¿no ves lo que dice ahí en la palabra de Dios? Que eso es para vos, no para otro ni para el otro, es para vos. Y uno siente que Dios te está hablando y que te dice, despertate, porque las consecuencias vienen sobre tu vida, pero también sobre tu familia, sobre tu hogar. Yo creo que a lo mejor uno por ahí vive desapercibidamente, pero cuando te empiezan a tocar los tuyos, como consecuencia de tu pecado, ahí agárrate.
Al oír Josías la palabra de Dios se dio cuenta que debía llevar algunos cambios drásticos en su vida y tenía que llevar a la nación a un regreso para alinearse a los mandamientos de Dios. Yo no sé si usted tiene que hacer algún cambio drástico en su familia. ¿Qué tiempo usted tiene para la palabra en la familia? ¿Qué prioridad tiene la palabra en su vida, en su familia? ¿Se escucha más palabra de Dios? ¿Se escucha más palabra de Dios que los noticieros? ¿Cuánto tiempo tiene para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene para escuchar noticias? ¿Cuánto tiempo tiene para escuchar a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene para ver un partido o una novela? Que parecen más atrayentes o más divertidas, pero lo único eficaz y lo único que realmente trae beneficio espiritual es la palabra de Dios. No solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No tienes que hacer algún cambio drástico en tu vida, en el orden de prioridad de tu familia? ¿Con qué se debería empezar cada día en tu familia? ¿Con qué se debería terminar cada día el día de tu familia? ¿Qué lugar tendría que ocupar la oración en tu familia? El rey dijo, acá hay que cambiar, muchachos. Acá hay que ponerle manos al asunto. Si vamos así, vamos a estrellarnos contra las consecuencias de la desobediencia. Pero fíjese cómo cuando se comienzan a ubicar las cosas en la vida de uno, un avivamiento también se produce cuando respetamos los dones que Dios impartió a otros. El rey envió una comisión para consultar a una profetisa llamada Hulda si las palabras de la maldición contra Judá estaban por materializarse, sí o no. Y el mensaje de la profetisa que le entregó tenía dos partes. La primera era que por causa de los pecados del pueblo, Dios traería mal sobre ese lugar y sobre sus habitantes. ¿Se acuerda el último mensaje que prediqué? Creo que fue el primer culto del año, un domingo, que uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Si decidís por mal, no podés esperar recibir bien. Si decidís bien, va a venir como consecuencia bendición sobre tu vida. Pero si elegís mal, desobedecer, no podés esperar bendición. Y el mensaje fue claro. El pueblo de Dios, porque eligió transgredir los mandamientos de Dios, va a cosechar males, no solamente sobre sus vidas, sino también sobre su tierra, sobre su nación. Es decir, que van a cosechar todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Y lo segundo es que Dios no va a ejecutar los juicios en los días del rey Josías, porque Josías se había arrepentido al leer la palabra de Dios, la escuchó e hizo un acto de arrepentimiento público. Inspirado justamente en este acto de gracias, Josías convocó a todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, grandes y pequeños, los llevó al templo y le dijo, ustedes también tienen que leer conmigo y escuchar atentamente la palabra de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de oír de boca de los levitas, los sacerdotes y los escribas, lo que Dios tiene para decirles a ustedes. Y note que a pesar del fuerte mensaje que recibió de parte de la profetisa Hulda, Josías fue alentado, fue consolado y fue edificado. La palabra profética, por más fuerte que sea, siempre nos levanta, nos alienta, nos edifica. Nunca la palabra profética desanima o destruye una vida. ¿Me entendió? Por último, un avivamiento se produce cuando te comprometes a obedecer la palabra de Dios. Usted puede escuchar un buen mensaje, usted puede leer la Biblia, pero si no hace, no vale ni la pena haberlo escuchado, porque traería más condenación sobre tu vida. El pacto que Josías hizo con Jehová
fue el que ya se había hecho con todo Israel y que estaba registrado en el libro del pacto. Acto seguido, Josías quita todas las abominaciones. De acuerdo con la información provista en un pasaje paralelo que es Segunda de Reyes 23, del 4 al 14, Josías ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a todo el plantel sacerdotal que sacaran del santuario los objetos del paganismo y destituyó a los sacerdotes idólatras. Sacó de la casa de Jehová el árbol ritual de acera, lo pulverizó y esparció sus cenizas sobre los sepulcros de los que habían adorado. Destruyó los prostíbulos instalados en la casa de Jehová. Prohibió los sacrificios humanos a Moloc. Quemó en el fuego los carros del sol. Quemó los santuarios de Acaz y de Manasés. Y mató a todos los sacerdotes de los lugares altos en Samaria. ¿Hizo cambios o no hizo cambios? ¿Le echó mano al asunto o no? Yo no te digo que vaya a casa y queme tu casa. Pero hay algo que vas a tener que quemar, que no te sirve. A lo mejor es espiritual. A lo mejor es la adoración a algo. A lo mejor yo no te digo que vaya y queme el televisor. Pero usa más el control. Controlalo, no que Él te controle a vos. Amén. Controla el periodo que pasás con internet. Controla tu Facebook. Controla ese aparatito chiquito que se utiliza para hablar. ¿Cómo se llama? El celular. Controlar, no que Él te controle a vos. Porque hay veces que ni en el culto te deja tranquilo. Conocer no trae bendición y avivamiento hasta que nos dedicamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. En ocasiones, al igual que Judá, nosotros necesitamos un avivamiento espiritual. Yo no sé si usted coincide conmigo o concluye conmigo que yo también, usted también, nosotros como iglesia necesitamos también un despertamiento espiritual. Amén. En nuestra vida, en nuestra familia, en forma personal, individual. Y para que esto ocurra, en primer lugar, tenés que comenzar a examinar tu vida. En segundo lugar, volver a la comunión íntima con Dios. Tercero, darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en tu vida. Cuarto, reconocer los dones que Dios impartió a otros para ayudarnos espiritualmente. Y número 5, comprometerte a obedecer con todo tu ser lo que Dios nos ordena. Amén. Gloria a Dios. Si Dios ordena congregarte, esta semana congregate. Hace tiempo. Si Dios ordena leer la Biblia, no tiene que pasar un día sin la palabra de Dios. Si Dios ordena orar, no podés pasar un día sin orar. Si Dios ordena servirle a Él, no podés pasar un día sin servirle. Si Dios dice algo en su palabra y vos lo lees, tenés que obedecerlo y hacerlo. Eso es vivir en avivamiento espiritual. Amén. Póngase de pie, por favor, un tiempito. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor, no se distraiga. Vamos a orar al Señor. Si usted es capaz de reconocer que Dios le habló de la necesidad de una reforma en su vida, de un despertar, de un avivamiento espiritual, y usted es sincero, es el comienzo de un cambio drástico en este año 2014 en su vida. Pero todo nace del reconocer, de la necesidad de reconocer. Todos orando, por favor, todos orando. Padre, venimos a tu presencia en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres Dios bueno y misericordioso. Y amaste tanto a Israel, amaste tanto a Judá. Señor, que levantaste un hombre llamado Josías para que pudiese ser el restaurador, el reformador, el que provocó un avivamiento espiritual en sus tiempos, Señor. Necesitamos, Señor, también que tu palabra sane nuestra vida. Señor, queremos darte el honor y la alabanza que te corresponde a ti, Señor. Trae un despertar, Señor, y es posible, yo lo creo, Señor. En este tiempo, si nos ponemos en tus manos, Señor, algo grande va a venir sobre nosotros. Vamos a sufrir un cambio, una transformación.
Señor, algo bueno va a ocurrir sobre nuestras vidas. No podemos seguir un año más, Señor, de la misma forma en que venimos. Señor, produce un avivamiento espiritual fuerte, Señor, sobre nuestras vidas. Conmuévenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, trae en este momento la necesidad, Señor, de examinar nuestras vidas. Y permitimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos indique y nos ilumine. Y, Señor, nos haga ver el lugar donde nosotros debemos cambiar, Señor. Porque quizás el lugar, Señor, donde tú te manifestabas en nuestras vidas está arruinado, Señor, el altar. Señor, está derribado. No sirve más para el propósito, Señor, de la manifestación de tu presencia. Señor, es tiempo de volver a la comunión íntima contigo. Señor, quizás hay otras cosas que nos roba el tiempo que antes te dedicamos a ti, Señor. Quizás hay otras cosas que están ocupando el lugar que solamente a ti te corresponde ocupar, Señor. Líbranos de la idolatría, Señor, que muchas veces la relacionamos con dioses ajenos solamente, pero no nos damos cuenta, Señor, de que hay otras cosas que también compiten, Señor, queriendo ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Llámese familia, llámese trabajo, Señor, llámese cualquier otra cosa que muchas veces, Señor, nos quiere robar el lugar que le corresponde a Dios. Señor, te damos el lugar en nuestra vida que le corresponde a tu palabra, porque si no hay palabra no hay rumbo, no hay dirección, no hay un norte, Señor. El mundo vive en tinieblas, nosotros no. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. No somos, Señor, de los que no ven y se golpean, Señor, sufriendo las consecuencias. Somos aquellos, Señor, que ven correctamente porque tu palabra nos ilumina. Y en esta noche nos has iluminado, nos has mostrado el camino que estamos andando, Señor. Y si por esta, Señor, cosa de la vida nos damos cuenta que no estamos yendo por buen rumbo, en esta noche despertemos, Señor. Señor, seamos sacudidos por el poder de tu palabra y nos volvamos y nos podamos arrepentir, Señor, de todo corazón y volver a ti, Señor. Podemos reconocer, Señor, que tú también utilizas a otros para hablarnos, como lo pudo reconocer.